Mi esposo me divorció con papeles preparados de antemano cuando descubrí que era infértil. Luego mi hermana quedó embarazada de su bebé mientras me consolaba, pero cuando las pruebas de ADN demostraron que él no era el padre, me suplicó que regresara. Hola a todos, soy Elena, y hoy quiero compartir con ustedes la historia más devastadora, pero finalmente liberadora de mi vida. Esta es sobre cómo mi esposo tenía papeles de divorcio listos el momento en que recibí noticias médicas que cambiarían mi vida, cómo mi propia hermana me traicionó durante mi hora más oscura, y cómo las pruebas de ADN eventualmente revelaron verdades que cambiaron todo. Al final de esta historia, entenderán por qué a veces las peores traiciones llevan a las mejores revelaciones, y por qué perder todo puede ser en realidad el comienzo de encontrarse a uno mismo. Déjenme empezar dándoles contexto sobre mi vida antes de que todo se desmoronara. Tenía 32 años, casada con mi amor universitario Daniel durante 8 años, y habíamos estado tratando de tener hijos durante los últimos 3 años. Teníamos lo que pensé era un matrimonio fuerte y amoroso construido sobre respeto mutuo, sueños compartidos, y la suposición de que eventualmente tendríamos la familia que ambos alegábamos querer desesperadamente. Daniel era un asesor financiero exitoso, encantador y ambicioso, mientras yo trabajaba como enfermera pediátrica, una elección de carrera que se sentía como destino, dado cuánto amaba a los niños y soñaba con tener los míos propios. Vivíamos en una hermosa casa suburbana, teníamos una vida cómoda, y desde afuera, todo se veía perfecto. Pero bajo la superficie, el estrés de la infertilidad lentamente estaba carcomiendo nuestra relación de maneras que no reconocía completamente en ese momento. Después de 2 años de intentos, sin éxito de concebir, empezamos a ver especialistas en fertilidad. El proceso fue emocional y físicamente agotador, meses de pruebas, procedimientos, tratamientos hormonales y la constante montaña rusa de esperanza y decepción. Durante todo este tiempo, pensé que Daniel y yo nos estábamos apoyando mutuamente a través de una de las experiencias más desafiantes de la vida. Venía a la mayoría de las citas, me tomaba la mano durante procedimientos, y me aseguraba que lo resolveríamos juntos sin importar lo que tomara. Mi hermana Lucía tenía 34 años y siempre había sido la hermana más extrovertida y vivaz. Era soltera, trabajaba en marketing, y tenía un estilo de vida que parecía envidiable, viajando, saliendo con chicos, viviendo en un apartamento moderno en el centro. También fue increíblemente comprensiva durante nuestras luchas de fertilidad, frecuentemente preguntando por mí, trayéndome comida de consuelo después de citas decepcionantes, y asegurándome que sería una madre increíble cuando finalmente pasara. La relación entre Daniel y Lucía era lo que pensé era apropiadamente amigable. Se llevaban bien en reuniones familiares, hacían conversación educada y parecían genuinamente gustarse como cuñados deberían. Lucía frecuentemente elogiaba a Daniel sobre lo comprensivo que estaba siendo durante nuestro viaje de fertilidad y me decía lo afortunada que era de tener un esposo tan devoto. Nunca noté nada inapropiado o preocupante sobre sus interacciones. Las noticias devastadoras llegaron un martes por la mañana en marzo. Después de meses de pruebas y procedimientos cada vez más invasivos, Oladra Martínez me llamó a su oficina con resultados que cambiarían mi vida para siempre. Me explicó que tenía una condición rara llamada síndrome de Mayer-Rokitansky-Usher, lo que significaba que nací sin un útero funcional. La condición había pasado sin diagnóstico porque parecía tener ciclos menstruales normales, pero pruebas adicionales revelaron la verdad desgarradora. Nunca podría llevar un embarazo naturalmente. Estaba devastada. La doctora explicó opciones como subrogación y adopción, pero en ese momento, todo lo que podía procesar era que mi sueño más profundo de experimentar embarazo y parto nunca se haría realidad. Llamé a Daniel desde el estacionamiento del centro médico, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Me dijo que fuera a casa inmediatamente y que pasaríamos por esto juntos. Cuando entré a nuestra casa esa tarde, esperando encontrar a mi esposo listo para consolarme y discutir nuestras opciones. En cambio, encontré a Daniel sentado en nuestra mesa de cocina con una carpeta manila frente a él. Su expresión era seria, casi fría, e inmediatamente supe que algo estaba terriblemente mal más allá de las noticias médicas que llevaba. Daniel se paró mientras entré a la cocina y dijo,
de Elena, necesitamos hablar. Deslizó la carpeta manila por la mesa hacia mí y dijo, creo que deberías sentarte para esto. Dentro de la carpeta había papeles de divorcio, documentos legales completos y detallados que claramente habían sido preparados mucho antes de este momento. Miré los papeles en shock, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué es esto?, susurré, aunque la respuesta era obvia. Daniel se sentó de nuevo y me miró con lo que solo puedo describir como resignación mezclada con alivio. Dijo, he estado pensando en esto por un tiempo. Y creo que es hora de que ambos admitamos que esto no está funcionando. El momento fue tan cruel, tan calculado, que me pregunté si de alguna manera había sabido sobre mi diagnóstico antes que yo. Cuando le pregunté directamente, alegó que era solo coincidencia, pero los papeles eran demasiado detallados y minuciosos para haber sido preparados de la noche a la mañana. Había estado planeando esto durante semanas, tal vez meses, solo esperando el momento correcto para destruir lo que quedaba de mi mundo. La explicación de Daniel fue clínica y sin corazón. Dijo que nuestras luchas de fertilidad le habían mostrado que queríamos cosas diferentes y que había realizado. Que necesitaba estar con alguien que pudiera darle los hijos biológicos que siempre había visualizado. Alegó que quedarse casado conmigo sería injusto para ambos, y que yo merecía estar con alguien que no priorizara tener hijos biológicos. La conversación que siguió fue surrealista. Aquí estaba yo, habiendo recibido las noticias más devastadoras de mi vida, y en lugar de recibir consuelo de la persona que había prometido amarme, en la salud y en la enfermedad, me estaban entregando papeles de divorcio. Daniel estaba calmado, casi como de negocios, mientras explicaba cómo ya había consultado con un abogado y elaborado lo que consideraba términos justos para nuestra separación. Le pregunté si había alguien más y lo negó vehementemente. Alegó que esto era únicamente sobre nuestras metas de vida incompatibles y que pensaba que una ruptura limpia sería mejor para ambos que arrastrar un matrimonio infeliz. Incluso tuvo la audacia de decir que estaba haciendo esto por amor, porque no quería que desperdiciara más años en un matrimonio que no podía darme lo que necesitaba. Esa noche fue la más larga de mi vida. Daniel se quedó en un hotel, dejándome sola en nuestra casa con papeles de divorcio y un diagnóstico médico que se sentía como una sentencia de muerte para todos mis sueños. Llamé a Lucía, sollozando, e inmediatamente vino con vino y pañuelos. Me abrazó mientras lloraba y me dijo que bastardo absoluto era Daniel por abandonarme en mi momento más bajo. Lucía se quedó conmigo durante los siguientes días, ayudándome a procesar tanto las noticias médicas como la traición de que mi matrimonio terminara. Fue increíblemente comprensiva, alentándome a luchar por mí misma en el divorcio y recordándome que era lo suficientemente fuerte para reconstruir mi vida. También expresó indignación apropiada por el momento y la crueldad de Daniel, lo cual se sintió validante cuando estaba cuestionando mis propias percepciones de la situación durante las siguientes semanas. Mientras navegaba las etapas tempranas de procedimientos de divorcio, mientras también trataba de procesar mi diagnóstico de infertilidad, Lucía fue mi sistema de apoyo constante. Venía después del trabajo, traía cena y me escuchaba llorar o enfurecerme sobre la injusticia de perder mi matrimonio y mis sueños de maternidad simultáneamente. Parecía genuinamente enojada con Daniel en mi nombre y frecuentemente hacía comentarios sobre cómo se arrepentiría de tirar nuestro matrimonio. El proceso de divorcio se movió rápidamente, ya que Daniel claramente había estado planeándolo durante meses. Su abogado había preparado todo, y se volvió obvio que quería salir de nuestro matrimonio lo más rápido posible. Estaba demasiado devastada emocionalmente para pelear mucho, y mi abogado me aconsejó tomar el acuerdo y seguir adelante con mi vida. Dentro de 4 meses, nuestro matrimonio de 8 años estaba legalmente terminado. Durante este tiempo, noté que Lucía parecía estar saliendo más frecuentemente y a menudo no estaba disponible cuando la llamaba. Cuando le pregunté sobre ello, dijo que estaba tratando de vivir su vida más plenamente y había empezado a salir con alguien nuevo. Era vaga sobre los detalles, diciendo que no estaba lista para presentarlo a la familia todavía porque aún era temprano en la relación. Aproximadamente 2 meses después de que mi divorcio fue finalizado, Lucía me invitó a almorzar y dijo que tenía noticias que compartir.
Se veía nerviosa y emocionada, y asumí que finalmente me iba a contar sobre su nuevo novio. En cambio, respiró profundo y anunció que estaba embarazada. Me sorprendí porque Lucía nunca había expresado mucho interés en tener hijos, y siempre había estado enfocada en su carrera y aparentemente contenta con su estilo de vida de soltera. Cuando pregunté sobre el padre, se volvió evasiva y dijo que era complicado, pero que estaba planeando criar al bebé como madre soltera. Mi reacción fue compleja. Estaba genuinamente feliz por Lucía y esto era lo que quería, pero también estaba devastada porque su embarazo era un recordatorio doloroso de lo que nunca experimentaría. Ella parecía entender esto y fue muy sensible sobre no discutir detalles del embarazo alrededor mío a menos que preguntara específicamente. Durante las siguientes semanas, mientras el embarazo de Lucía progresaba, noté algunas cosas extrañas sobre su comportamiento. A veces hacía comentarios que parecían indicar más conocimiento sobre los pensamientos y sentimientos de Daniel de lo que esperaría de alguien que solo lo veía ocasionalmente en reuniones familiares. Cuando mencioné esto, dijo que se había topado con él algunas veces y que parecía solitario y arrepentido sobre nuestro divorcio. Aproximadamente 4 meses en el embarazo de Lucía, finalmente me admitió que Daniel era el padre. Se desplomó llorando y dijo que había empezado como él buscando consuelo después de nuestro divorcio, y ella tratando de entender qué había pasado con nuestro matrimonio. Alegó que su relación se había desarrollado gradualmente y que ambos habían sido sorprendidos por su embarazo. Estaba absolutamente devastada por esta revelación. Mi propia hermana había estado acostándose con mi ex esposo y habían creado la familia que siempre había soñado tener. La traición se sintió aún peor que el divorcio original porque Lucía había sido mi sistema de apoyo principal durante el peor periodo de mi vida. Todo mientras secretamente tenía una aventura con el hombre que me había destruido. Lucía insistió que nada había pasado entre ellos mientras Daniel y yo aún estábamos casados, y que su relación solo había comenzado después de que nuestro divorcio fue final. Alegó que se habían unido sobre ambos, sintiéndose culpables sobre cómo nuestro matrimonio había terminado, y que su relación había evolucionado de amistad a algo romántico. Cuando confronté a Daniel sobre la situación, confirmó la versión de los eventos de Lucía, pero parecía incómodo y evasivo sobre detalles. Insistió que no me había dejado por Lucía, sino que Lucía había sido una fuente de consuelo después de nuestro divorcio, y su relación se había desarrollado naturalmente. Parecía genuinamente sorprendido por el embarazo y alegó que no había sido planeado. El cronograma que presentaron era técnicamente posible, pero algo sobre su historia se me hacía raro. La velocidad con la que su relación se había desarrollado, combinada con algunas inconsistencias en sus explicaciones, me hizo sospechar que su involucramiento había comenzado antes de que mi divorcio fuera final. Sin embargo, no tenía prueba y estaba demasiado agotada emocionalmente para investigar más. Lucía y Daniel hicieron pública su relación aproximadamente 6 meses en su embarazo. La reacción familiar fue mixta. Algunos parientes fueron comprensivos y felices de que se hubieran encontrado, mientras otros estaban incómodos con la situación y preocupados sobre cómo lo estaba manejando. Traté de ser elegante y madura sobre la situación, pero internamente me sentía como si toda mi familia me hubiera sido robada. Mientras se acercaba la fecha de parto de Lucía, ella y Daniel parecían cada vez más felices y emocionados sobre convertirse en padres. Se mudaron juntos, empezaron a hacer planes para el bebé y parecían estar construyendo la vida familiar que siempre había querido. Era doloroso de ver, pero traté de enfocarme en sanar y reconstruir mi propia vida. Su hijo nació en un hermoso día de primavera, y a pesar de mis sentimientos complicados, sentí amor genuino por mi sobrino. Lucía y Daniel parecían padres devotos, y su felicidad era evidente. Por un breve momento, me pregunté si tal vez todo esto había resultado para mejor, tal vez eran más adecuados el uno para el otro de lo que Daniel y yo habíamos sido. Pero entonces algo pasó que cambió todo. Cuando el bebé tenía aproximadamente 3 meses, Lucía me mencionó que estaba preocupada por algunos problemas de salud que el bebé estaba teniendo. Dijo que el pediatra había recomendado pruebas genéticas para descartar ciertas condiciones, y que tanto ella como Daniel necesitarían proporcionar muestras de ADN. Unas semanas después,
Lucía me llamó en pánico. Las pruebas genéticas habían revelado que Daniel no era el padre biológico de su hijo. Estaba devastada y confundida, alegando que no tenía idea de quién podría ser el padre real. Había estado tan segura de que Daniel era el padre que nunca había considerado la posibilidad de alguien más. Cuando Daniel se enteró de los resultados, su reacción fue inmediata y devastadora. Acusó a Lucía de mentirle y manipularlo en una relación basada en pretextos falsos. Alegó que lo había engañado deliberadamente sobre la paternidad del bebé y había usado el embarazo para atraparlo en una relación. Lucía insistió que genuinamente había creído que Daniel era el padre y nunca lo había engañado intencionalmente. Admitió que había habido otro posible padre, un hombre con quien había salido brevemente alrededor del mismo tiempo, pero alegó que había estado tan segura de que era el bebé de Daniel que ni siquiera había considerado la alternativa. La revelación destruyó su relación inmediatamente. Daniel se mudó y Lucía quedó como madre soltera con un bebé cuyo padre ahora tendría que rastrear. La familia, que había parecido tan perfecta solo meses antes, había colapsado completamente. Pero entonces vino la parte más impactante de la historia. Aproximadamente una semana después de que Daniel se enteró que no era el padre, apareció en mi apartamento con flores y lágrimas en los ojos. Dijo que había cometido el error más grande de su vida al dejarme, y que perder a Lucía y el bebé le había hecho darse cuenta de que yo era la única mujer que había amado verdaderamente. Daniel alegó que había estado pánico y egoísta cuando me divorció, y que se había convencido de que tener hijos biológicos era más importante que nuestra relación. Dijo que la experiencia con Lucía le había enseñado que lo que más importaba era estar con alguien que verdaderamente lo amara y entendiera, sin importar si podían tener hijos juntos. Me suplicó que le diera otra oportunidad, prometiendo que podríamos explorar adopción o subrogación si aún quería hijos, pero que ahora entendía que nuestro amor era más importante que cualquier manera específica de construir una familia. Dijo que había sido miserable sin mí y que pasaría el resto de su vida compensando por el dolor que había causado. Escuché su discurso con una mezcla de asombro y disgusto. Este hombre me había abandonado en mi momento más vulnerable. Había preparado papeles de divorcio para el día que recibí noticias médicas devastadoras, e inmediatamente había empezado una relación con mi propia hermana, ahora que su plan de respaldo había fracasado. Quería regresar a la vida que había desechado como basura. Miré a Daniel, este hombre que una vez había sido mi todo, y había prometido amarme en las buenas y en las malas, que me había tirado el momento en que me volví inconveniente para sus planes de vida, y no sentí nada más que lástima por él. Había revelado su verdadero carácter, y ninguna cantidad de arrepentimiento o desesperación podía deshacer ese conocimiento. Mi respuesta fue calmada y final. Le dije a Daniel que había hecho su elección cuando eligió verme como defectuosa en lugar de como su esposa que necesitaba apoyo. Le expliqué que me había mostrado exactamente quién era cuando priorizó su familia ideal sobre la mujer que lo amaba. Dije que su desesperación actual no era amor, era solo miedo de estar solo después de que su plan barrio había fallado. También le dije a Daniel que había pasado el último año aprendiendo a amarme y valorarme otra vez, y que nunca más aceptaría ser la segunda opción o red de seguridad de alguien. Había descubierto que era más fuerte de lo que jamás supe, y que merecía una pareja que me eligiera cada día, no solo cuando fuera conveniente. La conversación terminó conmigo pidiendo a Daniel que se fuera y nunca me contactara otra vez. Le dije que le deseaba lo mejor en su vida, pero que no tendría parte en la mía siguiendo adelante. Se fue viéndose derrotado y nunca lo volví a ver. En cuanto a Lucía, nuestra relación fue irreparablemente dañada, pero eventualmente llegamos a una especie de paz por el bien de nuestra familia. Se disculpó por su papel en mi dolor, aunque mantuvo que su relación con Daniel había comenzado después de nuestro divorcio. Nunca creí completamente su cronograma, pero decidí que la verdad ya no importaba. Lo que importaba era que había aprendido en quién podía confiar y en quién no. Lucía eventualmente rastreó al padre biológico de su hijo, quien resultó ser un hombre con quien había salido brevemente pero había desestimado como sin importancia. Irónicamente, estaba emocionado de saber que tenía un hijo y se ha convertido en un padre devoto y pareja de Lucía. Ahora están casados y parecen genuinamente felices.
lo cual me alegra por el bien de mi sobrino. Toda la experiencia me enseñó lecciones profundas sobre resistencia, autoestima y la diferencia entre amor y posesión. Daniel nunca me había amado verdaderamente, había amado la idea de mí mientras encajara en su plan de vida predeterminado. Cuando me volví inconveniente para su visión, me descartó sin vacilación. Me di cuenta de que mi diagnóstico de infertilidad, aunque devastador, había revelado la debilidad en mi matrimonio que podría haber tomado años en surgir de otra manera. La reacción de Daniel me mostró que me veía como un medio para un fin en lugar de como una persona digna de amor sin importar mi capacidad reproductiva. La traición de Lucía fue tal vez aún más dolorosa, porque había confiado en ella completamente durante mi momento más vulnerable. Sin embargo, eventualmente llegué a entender que sus acciones decían más sobre su carácter que sobre mi valor de lealtad. Algunas personas simplemente no son capaces de poner las necesidades de otros antes que sus propios deseos. Hoy, estoy en un lugar mucho mejor de lo que jamás imaginé posible durante esos meses oscuros después de mi diagnóstico y divorcio. Estoy en una relación amorosa con un hombre que supo sobre mi infertilidad desde temprano en nuestra relación y nunca la ha visto como una limitación o falla. Estamos planeando adoptar niños cuando estemos listos, y está emocionado sobre construir nuestra familia de cualquier manera que funcione para nosotros. También he encontrado satisfacción profunda en mi trabajo con parejas infértiles, ayudándolas a navegar los desafíos médicos y emocionales que entiendo tan íntimamente. Mi experiencia me ha dado empatía y perspicacia, única que me permite apoyar a otros pasando por luchas similares. La lección más importante que aprendí es que mi valor como mujer y como ser humano nunca dependió de mi habilidad de tener hijos biológicos. Soy completa y valiosa exactamente como soy, y cualquiera que no pueda ver eso no merece un lugar en mi vida. El intento de Daniel de regresar a mí después de que su plan de respaldo falló fue en realidad el regalo final que pudo haberme dado. Me mostró definitivamente que había tenido razón al ver su abandono como una revelación de su carácter en lugar de un reflejo de mi inadecuación. Su desesperación cuando perdió a Lucía solo confirmó que era incapaz del amor incondicional que la verdadera asociación requiere. Ahora estoy agradecida por el viaje doloroso que me llevó a donde estoy hoy. Sin experimentar tal traición completa y pérdida, tal vez nunca habría descubierto mi propia fuerza o aprendido a valorarme apropiadamente. A veces, las peores cosas que nos pasan despejan el camino para que vengan las mejores.